¿Por qué John D. Rockefeller, el niño pobre que se convirtió en el hombre más rico de todo el mundo? Una historia que comprueba que también los hombres nacen en la miseria, tienen la posibilidad de volverse inmensamente ricos. Tanto es así que John Davidson Rockefeller nace en un hogar hundido en la miseria, siendo su padre un ladrón que asaltaba vagones de tren y su madre una humilde ama de casa, ambos padres analfabetos. Y su hijo, John D. Rockefeller, se convirtió en el hombre más rico de la historia. Tanto así que actualmente ningún hombre de la lista de los más ricos del mundo haría tal fortuna. Se necesitarían sumar la fortuna de al menos de los 15 hombres más ricos del mundo en la actualidad para asemejar el tamaño de la fortuna de Rockefeller. Quédate para que te enteres de los 5 consejos del famosísimo John D. Rockefeller. El primero, escucha a tu entorno. Una lección muy importante que nos ha dejado Rockefeller para todos los inversionistas de la historia es la del limpiabotas. Rockefeller, como todas las mañanas, acudía a uno de estos profesionales para que limpiara sus zapatos de piel y tenía la costumbre de entablar una breve conversación con ellos. Mientras hacían su trabajo, o bien, en una de las conversaciones, uno de los limpiabotas le empezó a hablar sobre la bolsa, acciones, rentabilidades, dividendos y todo tipo de jerga de la bolsa. Rockefeller se sorprendió porque no era una conversación habitual para entablar con un limpiabotas y llegó a la conclusión: si mi limpiabotas me está hablando de la bolsa, yo tengo que vender todas mis acciones. A los pocos días ocurrió el crack de 1929, una de las mayores caídas bursátiles de la historia. Evidentemente, esta historia era una metáfora y por lo tanto debemos comprenderla como tal. ¿Qué simboliza Rockefeller? Rockefeller simboliza el inversor experimentado, la persona que tiene conocimientos reales sobre la bolsa y que simboliza el limpiabotas. Bueno, pues me da igual, que sea un millonario, judío o ingeniero de sistemas o un agente de seguridad. El rol que interpreta el limpiabotas es simplemente de una persona que no tiene ningún conocimiento de los mercados financieros y por tanto invierte porque se lo ha dicho a un amigo, un compañero de trabajo o simplemente un cuñado. Número 2. Busca nuevos caminos. Una frase que ha dejado Rockefeller para la posteridad y que sirve de guía para muchos emprendedores es la siguiente: si deseas tener éxito, debes buscar nuevos caminos en lugar de recorrer los caminos tradicionales y trillados del éxito que todos conocen. Y esta frase cobra mucho sentido cuando la analizas la vida de John D. Rockefeller. En 1980, Rockefeller fundó la Standard Oil Company, una de las empresas más importantes del mundo a lo que refinar el petróleo se refiere. El negocio de Rockefeller es complejo, pero es fácil de explicar. Rockefeller poseía pozos de extracción de petróleo por todo Estados Unidos y el petróleo conseguía lo transportaba hacia las refinerías para convertirlos en productos derivados como por ejemplo el queroseno. Muy bien, pues en esa época no existían ni coches eléctricos ni transportar barriles de petróleo con carreteras y caballos no se podía. La única forma de hacerlo era utilizar trenes de vapor de la época. Entonces, Rockefeller llegó a un acuerdo con las empresas ferroviarias para transportar sus barriles de petróleo. Hasta ahí todo bien. El problema viene cuando las empresas ferroviarias se dieron cuenta de que Rockefeller estaba a su merced. Si los trenes no podían transportar el petróleo, entonces las empresas ferroviarias se aliaron entre sí contra de Rockefeller para subir los precios del transporte. Como se pueden imaginar, esto ocasionó grandes pérdidas a Rockefeller, pero no se rindió. En vez de sucumbir a las empresas ferroviarias, siguió su propio camino y rompió todas las reglas establecidas, creando su propio oleoducto. Concretamente más de 6.500 kilómetros de tubería conectando los estados de Ohio, Pensilvania y entre otros. Rockefeller lo consiguió, se quitó el yugo de las empresas ferroviarias, abaratando los gastos del transporte del petróleo sustancialmente y consiguiendo así duplicar las ganancias de su empresa. ¿Cuántos emprendedores han conseguido los pasos de John D. Rockefeller? Jack Ma, por ejemplo, le dijeron que su empresa era una auténtica locura y aún así fundó Alibaba. Ahora es uno de los hombres más ricos de Asia. 3. Rodéate de buenos asesores. John D. Rockefeller se graduó en la Escuela de Negocios de Cleveland, Ohio, en 1855, a la edad de 16 años, y fue instruido en la contabilidad y finanzas, donde aprendió muchas ideas de negocio. ¿Cómo es posible que una persona con solo una titulación en las finanzas haya levantado el imperio petrolífico más importante de la historia? Ya que para hacer las cosas que hizo John D. Rockefeller se necesita conocimientos de química, de física y geología, entre otros. Es decir, se buscó un coaching en cada área que él no manejaba. ¿Cómo es posible acaso? ¿Se sacó todas estas licenciaturas a lo largo de su vida? Pues la respuesta es simplemente, se encargó de rodearse de las personas adecuadas. Si John D. Rockefeller tenía una duda técnica que aseguraba estar rodeado de personas que pudieran resolver cualquier tipo de problema. Básicamente lo que hacía era apalancarse del conocimiento de otras personas. Y créeme, que les digo que la principal diferencia entre los ricos y pobres está en los asesores. Otra de las frases que nos ha dejado John D. Rockefeller para la posteridad es la siguiente: prefiero ganar 1% de 100 que el 100% de 1.
Esta frase hace referencia a que es posible tener en tu empresa empleados, buenos empleados, aunque bajen tus beneficios para tener libertad y enfocarte en otras áreas. 4. No dejarse de llevar por las emociones. Uno de los puntos fuertes de John D. Rockefeller es que nunca se dejaba llevar por las emociones. Siempre trataba de convertir cada desastre en una oportunidad. Un ejemplo, mira la ley principal del negocio de John D. Rockefeller con su empresa. Venía del refinado de petróleo para convertirlo en queroseno. El queroseno se utilizaba en pequeñas lámparas para iluminar tanto las casas de la calle como la vía pública. Como muchos de ustedes imaginan, este negocio acabó cuando entró la luz eléctrica, luz que ilumina a día de hoy todos los hogares y todas las ciudades. John D. Rockefeller no se dejó llevar por las emociones, buscó una nueva forma de reinventar su negocio, y ahí es donde entra el vehículo moderno, el vehículo de combustión, ya que en la gasolina es donde encontraba el verdadero negocio. Se dejó llevar por el pánico, no buscó nuevas vías para expandir su negocio. Otra frase que se atribuye a John D. Rockefeller, una frase muy dura, a mi opinión, es: invierte cuando hay sangre en las calles. Y es que John D. Rockefeller empezó a tener éxito con la empresa de su refinería durante la Guerra Civil Americana, vendiendo el queroseno a las tropas. Es que, como podemos observar, este empresario aprovechaba cualquier evento para sacar partido económico, para sacar un beneficio. Por tanto, si tenemos que ser un esposo de la personalidad de John D. Rockefeller, era una persona que no se dejaba llevar por las emociones. Tenía una buena gestión de ellos. 5. Sacrificios muy necesarios. Una de las frases que más me gusta de John D. Rockefeller a título personal es: no tengas miedo de renunciar a lo bueno para seguir lo grandioso. Rockefeller venía de un hogar muy humilde y por tanto aprendió a valorar muy bien el dinero, haciendo todo tipo de negocios infantiles. Compraba caramelos y se los vendía a sus amigos y a los amigos de sus hermanos. La persona que se sacrifica e invierte el dinero en el momento idóneo, ya que los lujos ya vendrán al final. Y te podrás comprar lo que quieras, pero al principio debes proteger tu capital semilla para poder hacer fortuna y hacer riqueza. Vamos a dar un repaso a los consejos para que se te queden bien claros. Escucha tu entorno, esto te dará pistas para saber cómo está el mercado para tomar el pulso de la economía. Acuérdate de la historia de Rockefeller y el limpiabotas. Otro consejo es buscar nuevos caminos, no recorrer los caminos tradicionales cuando sigues tu propia senda a alcanzar la victoria. Otro consejo es: rodéate siempre de buenos asesores. Apaláncate con el trabajo de otras personas, eso te permitirá crecer. Si tú no eres bueno en algo, busca a otra persona que sea el mejor en ello y te ayudará. Siguiente consejo: no te dejes llevar por las emociones, mantén una mente fría, es tu mejor arma para los negocios. Y el último consejo, de oro: no tengas miedo de renunciar a lo bueno para alcanzar lo grandioso. El sacrificio en fases tempranas es fundamental. Muchas gracias por escucharme y estar en este nuevo video. Nos vemos en una próxima.